Bienvenidos a otra edición de Un Mensaje para Ti. Te habla el pastor Gilberto Vélez de la Iglesia Cristiana Misericordia y nos sentimos bien contentos de contar con ustedes en este día y en esta transmisión de nuestro programa. Al final de este programa de hoy tendrás más información sobre nuestros ministerios, horarios y cómo comunicarte con nosotros. Así que te pedimos que disfrutes de este programa. Y quiero traerles a ustedes una enseñanza muy especial que viene muy a tono con esta semana que estamos nosotros observando. La iglesia observa esta semana con mucho cuidado, con mucha reverencia, con un anhelo de nosotros poder asimilar cada día, recordar y colocar muy dentro de nosotros el significado de esta semana para nosotros. Estamos celebrando lo que se llama la Semana Mayor, la Semana Santa. Estamos celebrando esa última semana del ministerio de Jesús en esta tierra. Esto es una celebración que se extiende no solamente en los estados, esto está por todo el mundo, donde quiera que hay cristianos, a través de todo el mundo. Hermano, yo estoy convencido que no existe una nación en este mundo, en este momento, que no esté recordando la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y recordándolo con gozo, con alegría. Aleluya. Así que quiero hablarles de la muerte de Cristo en la cruz, el significado de la muerte de Jesucristo en la cruz, porque esto es algo que nosotros tenemos que comprender, entender, y sobre todo que cuando hacemos memoria de esto, entendamos que esta semana es una semana de victoria para el creyente, es una semana de victoria para el hijo del hombre, el hijo de la mujer, para el creyente. Es una semana de victoria. ¿Por qué? Porque celebramos el cumplimiento, mis amados, de la victoria más grande en la tierra. Es la victoria de verse cumplido la promesa y la voluntad del Padre en Cristo Jesús, quien dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Muchas religiones, otras religiones no cristianas, pues no pueden entender este concepto, esta realidad de la muerte de Cristo en la cruz. Todavía los judíos siguen diciendo que Jesús no puede ser el Mesías porque verdaderamente no les libró de los gobiernos romanos, ni los ha librado de los enemigos que les rodean. Todavía los judíos siguen esperando a su Mesías, porque obviamente conforme al raciocinio de ellos, Jesús no reúne las cualificaciones nacionalistas, porque no son las cualificaciones proféticas. Porque si ellos se van a la palabra, como vamos a nosotros a ver en este día, se van a dar cuenta que la palabra del Señor claramente describe la persona de Cristo. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento queda establecido de una manera clara y sin lugar a duda quién es Jesús de Nazaret y lo que Él hizo. Pero ellos, como en la mente nacionalista, en la mente de ellos de liberación y de ser una nación completamente libre, soberana y libre de enemigos, y la mente de ellos no pueden asimilar la persona de Jesús, porque ellos no piensan que Jesús, primero hijo de María, hijastro de un carpintero, criado en una manera humilde y morir en la cruz del Calvario, todavía ellos eso no lo pueden comprender, dicen que no es cierto. Y como están en esta mentalidad, definitivamente ellos están ciegos al aspecto profético en las Sagradas Escrituras, que habla y describe la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su ministerio. Los musulmanes hablan de Jesús en el Corán, mencionan a Jesús y lo tienen como un profeta, lo declaran como un profeta y aún mayor que el mismo Mohammed. Sin embargo, tampoco ellos pueden creer que Jesús sea el Hijo del Dios viviente, y tampoco ellos pueden creer que Él murió en la cruz del Calvario. Ellos dicen que no, que Jesús ascendió tal y como su profeta Mohammed ascendió, que también Jesús ascendió sin ver muerte terrenal. Ellos no pueden asimilar porque ellos piensan que Jesús es otro guerrero también como ellos lo son, y que verdaderamente no puede ser esto. Así que esta religión y muchas otras religiones mencionan a Jesús en sus escritos, pero no pueden aceptar la muerte vicaria de Cristo en la cruz del Calvario. Y yo quiero que usted y yo vayamos a la palabra para que veamos claramente en las Sagradas Escrituras cómo la muerte de Cristo es un cumplimiento profético enorme, grande, impactante y extraordinario. La verdad, amados, que la cruz y lo que nosotros miramos es la verdad fundamental de la palabra de Dios.
Esa cruz verdaderamente ejemplifica y simboliza una verdad trascendental dentro de las Sagradas Escrituras. Y cuando hablo de la cruz del Calvario, no me refiero al madero, sino que me refiero al sacrificio que ocurrió sobre ese madero. Cuando hablo de la cruz del Calvario, repito, no me refiero al madero, que es símbolo, que nos identifica muy bien y que es correcto, nos identifica con nuestra fe. Cada religión tiene sus símbolos. Nosotros, más que un símbolo, tenemos una realidad, porque esa cruz, cuando la miramos, no adoramos ese pedazo de madera, sino adoramos el sacrificio que fue en esa cruz, fue el sacrificio de Cristo Jesús. Cuando comenzamos y vamos y analizamos y buscamos dentro del libro de Génesis, así como en todo el resto del Antiguo Testamento, nosotros vamos a poder observar constantemente ahí emblemas de Cristo y de su crucifixión. Y cuando vemos todo ello y cuando nos adelantamos más en la palabra y llegamos al Nuevo Testamento, una de las cosas que más nos impacta es el nacimiento en Belén de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo quiero decirte aquí una cosa y quiero que lo tengas claro. A mí me fascina la historia de la Navidad, me fascina la historia del nacimiento de Cristo, me fascina porque es una verdad enorme, grande, profética, y porque nació mi Salvador, porque se cumplió ese impacto y esa voluntad del Padre tan grande. Pero sabes una cosa, que la única razón de la existencia de Belén es el Calvario. ¿Aló? Te lo repito, la única razón de la existencia de Belén de Judea está relacionada al Calvario. Nuestra salvación dependió de que Cristo muriera en la cruz del Calvario. Si Jesús hubiese nacido en Belén, si hubiese criado en Belén, hubiese todo hecho en Belén, pero no hubiese muerto en la cruz del Calvario, entonces de nada hubiese valido su llegada a este planeta. Sin embargo, Él nació en Belén porque también en Jerusalén había un Calvario, porque allí se cumplió lo que el Señor había demandado. Se derramó la sangre que pagó por el pecado de esta humanidad. Ahora, quiero que vayamos y quiero que miremos algunos aspectos, y yo quiero que nosotros miremos la realidad de la muerte. La realidad de la muerte de Cristo. Y quiero que nosotros veamos esa realidad de la muerte de Cristo desde dos perspectivas. Desde la perspectiva de tipologías y desde la perspectiva de predicción. Vamos a ver ciertos tipos en el Antiguo Testamento que nos hablan de la muerte de Cristo Jesús, de su sacrificio vicario, y vamos a ver predicciones que la palabra de Dios establece claramente, que también confirman este hecho, o que este hecho habría de suceder. Entre las tipologías, amados, vamos a mirarlas, voy a mencionar rápido, pero mire, Génesis 3:21 nos habla a nosotros de las túnicas de pieles. En el momento en el que el Señor creó al hombre, el hombre caminaba desnudo en el Edén. ¿Por qué? Porque no había razón de cubrirse, porque no existía dentro de la mente del hombre una maldad que lo moviera, una morbosidad que le moviera a mirar la desnudez como algo sucio, o como algo no para apreciarse, ¿no? Ustedes me entienden, ¿no? Entonces, pero cuando el hombre cayó de la gracia del Señor, de lo primero que se dio cuenta fue que estaba desnudo. De lo primero que se dio cuenta es que había una diferencia anatómica entre los dos. Pero no solamente hay una diferencia, sino que cuando se vieron desnudos, eso despertó unas emociones y sentimientos dentro de ellos que nunca antes habían experimentado. Sentimientos que habían sido foráneos y ajenos para ellos, ahí son descubiertos. Y entonces notan, cuando se dan cuenta de ello, ellos reaccionan. ¿Y qué hacen? Se cubren, tratan de buscar con qué cubrirse. Por esa razón, amado, es que obviamente las personas que son decentes, óigame, si usted entra a un lugar y usted por equivocación, usted es varón y entra a un lugar y abre la puerta y ve una mujer desnuda, ¿qué va a hacer esa mujer si es una mujer decente? Inmediatamente se va a cubrir. Inmediatamente se va a cubrir, porque eso es horrible, no es permitido, mi amado. Eso no es permitido, no importa qué cultura en el mundo, todas las culturas y civilizaciones, la desnudez se cubre. La desnudez es algo privado. Y entonces, cuando el hombre cae de la gracia, es lo primero que descubre, que está desnudo, e inmediatamente ese sentimiento comienza a moverse y le da vergüenza y buscan de qué manera cubrirse, y se cubren con hojas. Pero el hombre no tenía conocimiento, ¿no?
no era muy inteligente, que digamos, en ese entonces. Y óigame, las hojas se secan. Y el Señor lo miró y wow. Y el Señor mató a unas pieles, unas ovejas, y le hizo unas ropas a ellos para que se cubrieran. Así que ese sacrificio de un animal, de un cordero inocente que estaba por allí, que no tenía nada que ver con el asunto de Adán y Eva, ese cordero es sacrificado para proveerle al hombre una cubierta que le protegiera. Esto es tipología del cordero inmolado, el cordero que derramaría su sangre en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para protegernos a nosotros. La oveja de Abel, en Génesis 4:4, la oveja de Abel, óigame, esa oveja que él sacrificó delante del Señor y que el Señor recibió ese sacrificio, lo recibió y lo aceptó y se agradó del sacrificio de Abel. La palabra claramente establece que el Señor se agradó del sacrificio de Abel, donde él tomó de la primogenitura, un cordero sin mancha, sin ningún tipo de defecto, y se lo llevó al Señor y le sacrifica. Ese es tipología del sacrificio de Cristo. Uno de los ejemplos más grandes que tenemos nosotros es la ofrenda de Isaac. Cuando Moisés llevó a su hijo y caminó con su siervo y tomó a su niño, porque Abraham, cuando el Señor le pidió que le entregara a su hijo, y Abraham tomó a su hijo y se lo llevó y le dijo a sus sirvientes: mire, quédense ustedes aquí, que mi hijo, el muchacho y yo vamos a ir a adorar y regresamos. Qué hombre de fe, ¿no? El Señor había pedido que le sacrificara, pero le dijo: no se preocupen, nosotros regresamos. Y cuando está ese momento que van a sacrificarlo, prepara todo, está preparando todo, el altar y todo ello. Y Isaac no es tonto, ¿no? Y cuando mira todo ello, mira que le dice: oye, papá, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Y qué le contesta él? Él le contesta: no te preocupes, Él se proveerá. Gloria al nombre del Señor. Él se proveerá. Esto es tipología de Cristo Jesús. ¿Qué quiso decir? Esto es profético. Abraham le dijo: no te preocupes, porque hay un sacrificio más grande. Ahora el Señor se va a proveer de uno, pero ese cordero significa y simboliza aquel cordero que Él se va a proveer para salvar a toda la humanidad de la muerte eterna. Y allí apareció enredado entre las zarzas un corderito, y ese fue el que fue degollado y se derramó su sangre, símbolo de Cristo Jesús. Aquel día la vida de Isaac fue salva por la mano de Jehová. Hoy tu vida y la mía ha sido salva por la mano de Jehová, porque un cordero fue sacrificado y su sangre fue derramada por ti y por mí. Aleluya. El cordero de la Pascua, en el libro de Éxodo capítulo 12, cuando pasó el ángel de la muerte, que le dijeron: mira, agarra los corderos y saca su sangre, y toma la sangre de esos corderos y ponla en la entrada, en el marco de la entrada de tu puerta, y cuando venga el ángel de la muerte no tocarán tus moradas. Mi amado, la sangre de Cristo Jesús, esa sangre derramada en la cruz del Calvario, esa está puesta sobre tus moradas. Por eso dice la palabra que ninguna plaga tocará tu morada. Yo creo esa palabra y yo la recibo. Y aunque yo no haya pintado los portales de mi casa, ahí está la sangre de Cristo, porque no solo está allí, sino está sobre mí, está en mi corazón. Bendito el nombre del Señor. Óigame, el sacrificio en Levítico capítulo 1, en el capítulo 7 y versículo 16 también lo menciona, cuando se hacen los sacrificios para la expiación de los pecados del hombre. Jesucristo fue a la cruz del Calvario y dice: para pagar por nuestros pecados. El cordero, la serpiente de bronce, y este versículo sí quiero que lo miremos, porque es uno de los versículos que más me impresiona a mí. Números capítulo 21, verso 9. Dice la escritura: y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Sabe qué? Cuando iba el pueblo por allá, por el desierto, en esos lugares, mi amado, donde había serpientes venenosas para todos lados, y las serpientes mordían a la gente y se moría. Entonces, ¿qué hace Moisés? Él hace una serpiente de bronce y la levanta.
Levanta esa serpiente allí, dijo, cuando alguien la pique una serpiente, que miren a esta serpiente aquí levantada y va a ser sano. Mire, yo no tengo que buscar palabras personales para explicarlo, porque Juan capítulo 3 y versos 14 y 15, Juan 3, 14 y 15 tienen la explicación. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y dice el verso 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que lo que hizo Moisés allá en el desierto, mi amado, Juan lo trae a colación ahora, porque Juan pudo apreciar el aspecto profético de ese momento y dijo, como Moisés levantó aquella serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en la cruz del Calvario, y que cuando nosotros miremos allí, recibamos esa salvación, recibamos el perdón de nuestros pecados, recibamos la sanidad de nuestras vidas. Por eso la palabra claro lo dice, por sus llagas fuimos nosotros sanados. Allí en la cruz Él cargó con nuestras enfermedades. El cordero, en Isaías capítulo 53 versos 6 y 7, el cordero inmolado. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y el verso 7 dice, angustiado él, mire cómo lo describe, qué profético, angustiado él y afligido, y no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Aleluya. Si tú estás en tu casa y estás vivo, gloria a Dios y alábalo. Mira como el profeta Isaías, cientos y cientos de años antes, en una revelación, él vio la muerte de Cristo y lo dijo. Él estaba angustiado, él estaba afligido. Mire, la palabra claro lo dice, él ni abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Sabe? En el libro de Juan, en el capítulo 1 y verso 29, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía, y él le dijo, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Oh, aleluya. Nuevamente Juan identifica lo profético de Jesús del Antiguo Testamento y lo trae. Y dice Juan, cuando lo ve que viene Jesús, oh, aleluya, qué revelación más grande. Le dice a los que están ahí, oh, mira, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito el nombre del Señor. Oh, mi amado, qué cosa tan tremenda, ¿no? Ahora, en las predicciones, eso son tipologías, pero vámonos y nos entramos un poquito más profundo y nos vamos a esas predicciones. La simiente en Génesis 3:15, claramente el hombre cayó de la gracia de Dios, pero inmediatamente en el capítulo 3 y verso 15 Moisés declara que en el 3:15 lo que se conoce como el protoevangelio. ¿Sabe qué? Dijo, mira, no te preocupes, que va a suceder algo grande, va a haber algo poderoso, y el Señor levanta un redentor, levanta a uno que va a redimir, que va a aplastarle la cabeza a esa bestia, a esa serpiente, para traer a nosotros y volver a nosotros el acceso a la presencia del Señor. Salmo 22, mi amado, el sacrificio por el pecado. Ahí claramente el salmista describe, óigame, de una manera especial, trascendental, extraordinaria, toda la aflicción y muerte de nuestro Señor, los sufrimientos becarios de Cristo Jesús en Isaías 53, capítulo 53 de Isaías. Esta noche siéntese con su familita, o mañana siéntese con familita, lean Isaías 53, repito, lean Isaías 53. Es algo interesante poder recibir y ver qué fue lo que se le reveló al profeta Isaías. El Mesías cortado en Daniel 9:26, el pastor herido en Zacarías 13. Y ese sí, yo quiero que veamos este versículo de 13, 6 al 7, el pastor herido. Dice Zacarías proféticamente y le pregunta,
¿Qué heridas son estas en tus manos? ¿Aló? Qué cosa tremenda, ¿no? Zacarías allá cientos y cientos y cientos y cientos y cientos de años antes. Él recibe esta visión, esta profecía, y ahí él ve algo y dice: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ella fui herido en casa de mis amigos. Verso 7: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere el pastor y serán dispersas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Wow, le puedes dar un aplauso al Señor donde tú estás. Zacarías habló que nuestro pastor iba a ser herido, pero no destruido. Él va a ser herido, pero no muerto. Él resucitó al tercer día. Él se levantó de ellos, amados, para traer a nosotros la vida eterna. Ahora, esto en el Antiguo Testamento, pero vamos tú y yo a apreciar la realidad de la muerte de Cristo Jesús en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento vamos a mirar en un aspecto general algo interesante. Mire, una tercera parte del Evangelio, según el Evangelio de Mateo, dice que más de la tercera parte del Evangelio, todo con relación a la realidad de la muerte de Jesús, una tercera parte del Evangelio de Mateo, más de la tercera parte del Evangelio de San Marcos, una cuarta parte del Evangelio de Lucas y la mitad del Evangelio de Juan tratan de la última semana de Cristo antes de su crucifixión. ¡Wow! ¿Te das cuenta? De los evangelios en el Antiguo Testamento, ellos dedicaron una porción extraordinaria de la totalidad de los evangelios a destacar de una manera trascendental, importante, clara, la última semana del ministerio de nuestro Señor Jesucristo antes de su crucifixión. En particular, quiero que vea que de lo que se trata no es mayormente un aspecto histórico. Y esto yo quiero que tú, mi amado, me lo entiendas de esta forma. Yo quiero que tú entiendas esto. Nosotros celebramos la Semana Santa, no la debemos celebrar por tradición. Nosotros la tradición no es lo que nos tiene que mover, es la convicción. ¿De qué vale que usted y yo nos acordemos de todo esto solamente porque esta es Semana Santa? Mira, mi amado, la muerte de Cristo Jesús no fue para que se recordara. La muerte de Cristo Jesús es para que vivamos sus resultados. ¿Me estás escuchando, iglesia? ¿Me estás escuchando? ¿Tú estás? ¿Puedes decir amén allí? Repito, la Semana Santa, esta semana no es para que nosotros nada más recordemos. Esto es para que nosotros recordemos en esta semana que tenemos una convicción que tenemos que vivir el resto del año. Porque la muerte de Cristo no vino para ser parte de la historia, sino para ser parte de mi realidad presente y mi realidad futura. Y esa eficacia es lo que tú y yo necesitamos, en ellos que tenemos que abundar. Dice en el libro de Romanos 5:10, porque, hablando sobre la muerte, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estaremos reconciliados, seremos salvos por su vida. El apóstol Pablo, al hablarle a los romanos, le dijo: la muerte de Cristo no es un asunto de derrota, no es un asunto de tristeza. La muerte de Cristo es un asunto de victoria y es la base fundamental de nuestra fe, porque junto con la muerte vino la resurrección. Pero el significado, el hecho de que Jesús murió en la cruz del Calvario, mire, esa es la victoria más grande del mundo, porque se convirtió en el único sacrificio acepto por el Padre en un 100%, algo que agradó al Padre, algo que movió el corazón de Jehová. ¿Para qué? Para perdonar esta humanidad y para devolvernos a nosotros el derecho de entrar a la presencia de Dios, el derecho de volverse a ser llamado hijo del Dios viviente, heredero de las promesas del cielo. Aleluya, aleluya. Oye, mi amado, lo dijo en Romanos: siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por la vida de Él. Esa cruz que mencioné hace un rato, esa cruz, en Corintios 1:23 dice lo siguiente: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles es locura. Qué cosa interesante. Y no solo eso, hasta el día de hoy muchas religiones están debatiendo la muerte de Cristo. Mire, tristemente
tristemente, aún dentro de los supuestos llamados cristianos y supuestos teólogos cristianos, ahora le han entrado las sandeces de ponerse a argumentar en contra de algo tan grande como esto. Por eso quedó escrito en la palabra. Lo interesante de esto es que la gente argumenta las cosas más obvias. Por eso es que dice la misma escritura que los sabios son insensatos. Los mismos inteligentes, esta gente que se creen que saben mucho, son los más tontos al final del día. Porque no pueden, la mucha letra les ha cegado el entendimiento y han perdido la facultad, la habilidad que tenemos nosotros para mirar más allá de estas cosas. Mire, en 1 Corintios 1:23 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. O sea, que lo que vemos nosotros no es nuevo. Allá en el Antiguo Testamento, cuando Pablo le está hablando a los corintios y tratando con los corintios los problemas de la iglesia en aquel entonces, esto se estaba debatiendo también. ¿Aló? ¿Por qué? ¿Por qué se ha debatido tanto este punto? ¿Por qué este punto se debate por tantas y tantas generaciones? Porque esta es parte fundamental de nuestra fe. Y si no puedes entender esto, estás equivocado. Y lo dice, para los judíos es tropezadero. O sea, los judíos no pueden creer que Jesús es el Mesías porque fue a la cruz del Calvario. Y para los gentiles dice, es locura porque ellos no pueden entender. El primero de ellos estaba al lado de Jesús. Estaba al lado de Jesús. Aquel ladrón que le dijo: oye, pero ven acá, si tú eres el Cristo y todas estas cosas, ¿por qué estás ahí? Mira, bájate de ahí, sálvate tú y sálvanos a nosotros. Aló. ¿Qué les parece? Esto pasó el mismo día que Jesucristo fue crucificado. Así que esto no ha cambiado. El hombre ha seguido pensando, los hombres naturales, ellos siguen pensando las mismas tonteras, ¿no? Quieren entender algo que va mucho más allá de ellos mismos. Pero gracias a Dios que al lado estaba uno que le corrigió y le dijo: mira, tú y yo merecemos estar aquí, pero este ningún mal ha hecho. Y se volteó a Jesús y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando tú estés en el reino de los cielos. Y Jesús, amado, se volteó y dijo: de cierto te digo que hoy tú estarás conmigo en el reino. En otras palabras, mira, ni yo me voy a bajar de la cruz, ni tú tampoco. Los dos nos vamos hoy. ¿Por qué? Porque vamos al reino de los cielos. Aleluya. Amados, la sangre que el Señor vertió en la cruz del Calvario. Dice Mateo 26:28: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. En ese momento tan interesante en el que el Señor se sienta a la mesa con sus discípulos para compartir por última vez con ellos una cena, allí Él aprovechó ese momento tan especial, tan íntimo, para revelar a ellos una de las verdades trascendentales más grandes de nuestra fe cristiana, y fue su sangre. Y le dijo: porque esta es mi sangre del nuevo pacto. En ese momento Jesús introdujo a sus discípulos, los introdujo a ellos y a todos los que vinieron después de ellos, les introduce a un momento especial, a que entendamos que hay un nuevo pacto, que aquello pacto anterior quedó completamente ya anulado y comenzamos un nuevo pacto en el cual se destaca la realidad más grande. Y es que ahora nuestros pecados son redimidos. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Así que, como has podido ver, amado, es interesante tanto en el aspecto profético, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ahora, quiero concluirte este sermón de esta noche, esta enseñanza de esta noche de la muerte de Cristo, con 3 declaraciones importantísimas, extraordinarias con relación a la muerte de Cristo. La primera de ellas se encuentra en 2 Corintios capítulo 5 y verso 21. 2 Corintios 5, 21 dice: al que nos conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vuelve nuevamente ahora en la segunda carta el apóstol Pablo, enfrenta a los corintios y les hace entender la verdad de la muerte de Cristo.
Los corintios estaban gente muy afectada, ellos por las filosofías griegas, ¿no? Y entonces había tantas escuelas de pensamiento en aquel entonces que estaban afectando aún la iglesia. Y Pablo se ve en la obligación de comenzar a confirmar en ellos la importancia de la muerte de Cristo. Y lo primero que le dice, mira, es hecho pecado por nosotros. Si Él fue a la cruz, ahí fue hecho pecado. Por eso es que Él pudo limpiar nuestros pecados. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O sea, en ese momento, amado, y esta es la manera como yo lo miro, en el momento en el que Cristo Jesús entrega su vida ahí, ese momento Él asume todo el pecado del mundo de una manera tan y tan grande, dice la Escritura, y Pablo dice que en ese momento Él fue hecho pecado. Y en ese momento, cuando eso sucede, es el momento en el cual el Señor dice, pues ahora yo voy a derramar el perdón. Hizo la justicia de Dios en Él. Él iba a derramar su sangre. En ese momento Él otorga el perdón para nosotros. Lo segundo que quiero que mires está en Primera de Pedro 3:18. Y es que dice la palabra que un justo murió por los injustos. Qué interesante, ¿no? En Primera de Pedro, el apóstol Pedro también, hablando con una iglesia que también estaba en problemas, le dice, mire, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos. Qué interesante, ¿no? El justo por los injustos. Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Aleluya. Pedro le dice, mire, el justo murió por los injustos. Esa persona que en él no había pecado, ni mancha de pecado, ni nada, en ese momento él dio su vida por todos los injustos. ¿Y sabe por qué lo hizo? Dice la Escritura, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Murió en la carne, pero se levantó el Espíritu de Dios. Porque al tercer día, dice la palabra, que Él se levantó de los muertos en un cuerpo diferente, algo sublime y extraordinario, algo trascendental. Aleluya. ¿Para qué? Para que tú y yo fuésemos perdonados y redimidos de nuestros pecados. Y lo tercero, con lo que en esta noche te dejo, está en Gálatas 3:13. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Y a los Gálatas, el apóstol Pablo les dice, ¿sabes qué? Tan grande es el misterio de la cruz. Tan enorme es el misterio de la cruz, tan importante, trascendental y extraordinario es el misterio de la cruz. ¿Sabes por qué? Porque Él fue hecho maldición por nosotros. Porque ¿sabes qué? Jesús no debió haber muerto nunca en la cruz del Calvario. Porque Jesús, la muerte en cruces estaba reservada para los romanos y judíos. Y Jesús era un judío, no era romano. Sin embargo, la profecía era que Jesús moriría ahí, levantado en una cruz. ¿Y sabes qué? Se cumplió. Y por eso Él murió. Y sabes, esto tenía que ser así, porque se decía en aquel entonces que el que moría en la cruz era un maldito. Pues Jesús murió, fue hecho maldición por todos nosotros, para que nosotros fuésemos hechos, recibiéramos bendición de parte de Dios. Amado, la realidad de la muerte de Cristo Jesús es mucho más que tradiciones, es mucho más que nosotros observar una semana sin sentido. Esta no es una semana en la que nosotros tenemos que llorar, ni sentirnos tristes. Yo sé que en muchas religiones cristianas esta semana es una semana de tristeza y la observan de una manera muy diferente, pero yo exhorto a los cristianos a que entendamos que esta semana es una semana de gozo y de victoria. En esta semana pues no hay árboles de Navidad, no hay guirnaldas puestas, no hay regalos, ninguna de esas cosas, no. Pero existe algo dentro de nosotros que no tiene comparación.
si felices estamos porque Jesús nació, más gozosos sentimos porque Él murió en la cruz del Calvario. Porque Belén no hubiese tenido el efecto si no hubiese existido el Calvario. Así que en esta noche yo quiero que tú recibas esta palabra y que tú junto conmigo comencemos a vivir una convicción que nos lleve mucho más allá de tradiciones. Que de aquí en adelante todo el año estemos recordando lo que pasó en la cruz del Calvario y el efecto que tiene en mi vida hoy, en cada área de mi vida, en cada área de mi ser. Esa muerte de Cristo continúa siendo vigente por usted y por mí. Iglesia, ore conmigo. Padre bueno y bendito, venimos delante de ti y te damos gracias. Gracias por tu palabra y gracias por tu muerte en la cruz del Calvario. Es una realidad para nosotros. Y en este día, Padre, no queremos, Señor, solamente observar una tradición. Queremos vivir una convicción. Que en este día, Señor, realicemos, si no lo hemos hecho ya, que todo el resto del año nuestra vida depende de constantemente mantener en nuestra mente lo que significó la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Ayúdanos, bendícenos, lávanos y perdónanos y llévanos siempre de la mano, Señor, en esta jornada. El mensaje de este día haya sido de bendición para tu vida. Si al transcurso de este mensaje has reconocido que necesitas a Jesús como tu Salvador personal, por favor, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te invito a mi corazón. Te reconozco como mi Salvador personal y te pido perdón por mis pecados. Gracias por registrar mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú has respondido a este mensaje de manera positiva, entonces te invito a que nos visites al auditorio de la Iglesia Cristiana Misericordia en el 4519 del Mall Boulevard, aquí en Laredo, Texas. Si el mensaje de este día fue de bendición para tu vida y deseas escucharlo nuevamente, puedes llamar al 956-712-2484 y pedir tu copia gratis. También puedes encontrarnos en las páginas del internet en www.icm.church. Así que Dios te bendiga y esperamos contar contigo en nuestra próxima edición.